Muy bien. Hola, muy buenas tardes. Estamos preparando, no, estamos en Enclaro, en el quinto Enclaro, es nuestra segunda jornada. Y hoy tenemos la suerte de contar con dos profesionales que nos van a hablar del lenguaje médico que nos va a presentar Isabel. Yo aprovecho para recordaros que las jornadas en Claro son los encuentros profesionales para los especialistas de lenguaje claro. Es una iniciativa que está organizada por la revista de divulgación Archiletras, revista que todo friki del lenguaje debería leer. Una revista, un proyecto dirigido y perpetrado con todo su amor y todo su cariño por el periodista Arsenio Escolar. Y al mismo tiempo también es una iniciativa que hemos compartido con Archiletras, hemos hecho desde Cálamo y Cran, el Centro de Profesionales del Lenguaje y de la Edición. Y a estos dos elementos, Archiletras, Arsenio Escolar y Antonio Martín, que soy yo, nos encauza y nos lleva como dos bueyes bien dirigidos gracias a la mano firme de Isabel Espuelas, que nos conduce y nos dirige. Así que os dejo en muy buenas manos. Isabel, todo tuyo. Buenas tardes a todos. Ya hemos llegado a la segunda jornada de este quinto Enclaro y yo tengo el honor de presentar a dos pesos pesados del lenguaje claro en el mundo de la medicina. Por un lado tenemos a Leonardo Campillos, que es científico del CSIC y es doctor en lingüística informática. Tiene una gran experiencia internacional, ha estado en varios países trabajando en esto, y luego también antes de trabajar en el CSIC fue investigador postdoctoral Marie Curie con un proyecto que se llamaba NLP MedTerm sobre el procesamiento natural sobre el procesamiento del lenguaje natural de dominio médico, y actualmente es investigador principal del proyecto Claramed. Y por otro lado tenemos a Ana Rosa Terroba, riojana como yo, que es que lo tengo que decir, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja, tiene una tesis sobre informes médicos, es especialista en comunicación sanitaria en la Fundación Rioja Salud, tiene un máster de terminología y una amplia formación en lingüística computacional. En este momento es investigador en el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja y ha participado en muchos proyectos relacionados con el lenguaje claro y la lingüística computacional. Así que bienvenidos a los dos. Empezamos con Leonardo. Bueno, pues muchas gracias a Antonio y Isabel, los organizadores, por darnos este espacio para hablar de lenguaje claro, en este caso aplicado a medicina. Y bien, pues voy a intentar hacerlo de la manera más divulgativa posible, explicar cuál puede ser la utilidad del procesamiento del lenguaje para simplificar textos médicos. ¿Bien? Primero, aunque ya todos más o menos lo habéis escuchado, sea más o menos en profundidad, hablaré de lo que es el procesamiento del lenguaje y, en este caso, aplicado a medicina. Explicaré un poquito cómo funciona sin entrar en demasiado detalle y luego hablaré del proyecto Claramed, en el que abordamos estas técnicas para simplificar o mejorar la comprensión de los textos técnicos. Y finalmente me gustaría acabar con algunos desafíos que se plantean e ideas clave que nos podemos quedar como conclusión. Entonces, bueno, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural, en específico del dominio médico? Pues también se llama lingüística computacional, pero ahora mismo lo que más se utiliza es el término procesamiento del lenguaje, y es una rama de la inteligencia artificial que pretende mejorar la comprensión del lenguaje humano por los sistemas informáticos y su interacción con el usuario mediante lenguaje humano. Cualquiera de estas aplicaciones las tenemos hoy en día en nuestros móviles cuando intentamos hacer traducción automática, cuando queremos hacer dictado automático, y ninguna de ellas pretende sustituir a un profesional de ninguna de las ramas, sino automatizar tareas rutinarias, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer es que un texto médico que es difícil de comprender por su terminología pueda comprenderse mejor, sea pues sustituyendo términos complejos o explicándolos de alguna manera, ¿no? Con alguna ayuda y recurriendo a fuentes médicas bien reputadas, ¿no?
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se procesa el lenguaje médico? Bueno, todo esto se viene desarrollando desde hace muchos años, no es algo que haya surgido de la nada, y a lo mejor hace unos 40 o 30 años lo que empezó a realizarse era utilizar diccionarios, tesauros o cualquier base de conocimiento que permitiera asignar a determinadas palabras una clase semántica. Pues, por ejemplo, podemos recoger vocabulario, un léxico de enfermedades, y todo esto lo vamos a asociar a una clase que se llama patología o enfermedad, ¿no? Y tenemos diccionarios, pues, por ejemplo, de enfermedades, hipercolesterolemia, arritmia, etc. Y podemos también tener en ese diccionario palabras que se refieren a fármacos, a medicamentos, ¿no? Aspirina, paracetamol, etc. ¿Qué ocurre? Pues que el lenguaje va cambiando, va evolucionando, surgen nuevos conceptos. Prueba de ello es la reciente pandemia de COVID, que era un término que no existía hasta hace 3 años. Y bueno, pues a partir de ahí se surgen nuevos términos y hay que alimentar y mejorar estos diccionarios. Entonces, una metodología un poquito más abstracta, digamos, sería la que usa las reglas y las gramáticas computacionales, es decir, utilizar patrones, expresiones regulares que permiten que, por ejemplo, si tenemos una expresión como síndrome de seguido de un nombre propio, podemos designar que toda esa entidad es una clase de tipo enfermedad. Pues muchos términos son de esa forma de composición, ¿no? Síndrome de Brugada, síndrome de Wolff-Parkinson-White, etcétera, ¿no? Y bueno, desde hace 20 años, un poquito menos, se viene trabajando con los métodos más puramente basados en datos. Son aquellos que necesitan muchas colecciones de textos, lo que llamamos corpus. Y habréis escuchado seguramente lo que es el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Esta es una metodología que no solamente se utiliza en el procesamiento de lenguaje, se utiliza en otras aplicaciones de procesamiento de imagen o de sonido, etcétera, que se basan en que a partir de los datos vamos a alimentar un algoritmo que va a aprender por sí mismo a predecir algo que queremos hacer para una tarea, ¿no? Pues en nuestro caso queremos simplificar textos médicos, ¿no? Pero la tarea puede ser traducción automática o anotar y detectar términos de otro dominio. Hay básicamente 3 enfoques, voy a hablar solo de 2 de ellos. Uno es el enfoque supervisado, es el que se ejemplificaría en el diagrama de la imagen, para la pantalla, perdón, en el que contamos con textos anotados por expertos. Supervisado, pues se llama así porque nosotros decimos, pues tenemos unos textos con unos términos, por ejemplo, médicos, y hemos anotado en esos textos los términos médicos que son difíciles de comprender y queremos simplificar, ¿no? A eso lo llamamos enfoque supervisado. Entonces, a partir de esas anotaciones realizadas por expertos, vamos a alimentar un algoritmo que, a base de ver repetición de patrones y de mucha cantidad de datos anotados, va a aprender a predecir palabras que son difíciles de comprender y que son susceptibles de simplificar, ¿no? Y luego tendríamos otros enfoques llamados no supervisados, que serían, pues, aquellos que no dependen de corpus anotados. Es decir, le damos los textos a un algoritmo y por sí mismo va a aprender a predecir, ¿de acuerdo? Por supuesto, todos estos métodos se pueden combinar. Podemos tener enfoques híbridos, que serían aquellos que combinan léxico con reglas, reglas con aprendizaje automático, etc. ¿Qué ocurre? Hoy en día estamos escuchando hablar desde el año pasado, de que, sobre todo del 2022, que surgió ChatGPT, estamos oyendo hablar de los grandes modelos de lenguaje o de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, ¿qué es esto? Un modelo de lenguaje es un modelo de probabilidad de coaparición de palabras y se viene utilizando desde hace muchos años. Lo que ocurre es que ahora los ordenadores tienen una capacidad de procesamiento mucho más potente y se utilizan grandes cantidades de datos. Estamos hablando de a lo mejor 10 billones de palabras que entrenan las grandes tecnológicas como OpenAI, como Google, como Meta, etcétera, y utilizan todos esos datos para que el modelo aprenda a cómo un texto se escribe de forma predictiva, a la semejanza que puede hacerlo un humano, ¿no? Entonces,
supongamos que tenemos el artículo la, seguido de la diabetes. Pues diabetes tiene una probabilidad de que sea muy seguida de la palabra mellitus, ¿no? La diabetes mellitus. Y después de diabetes mellitus puede aparecer un verbo. La diabetes mellitus es. La diabetes mellitus es una, entonces, ¿qué puede ser? Es una pues, enfermedad, patología, etcétera, ¿no? Esto es lo que puede realizar un gran modelo de lenguaje y, si lo pensamos, es lo que utilizan nuestros móviles en los autocorrectores famosos, ¿no? Pues un autocorrector no deja de ser un modelo de lenguaje y un gran modelo de lenguaje es esto llevado a una potencia, una escala mucho mayor en la cual se han usado muchísimos textos, billones de textos para entrenar el texto, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo. Habréis escuchado quizá hablar del algoritmo llamado Transformers. ¿Qué ocurre? Que son muy costosos de entrenar. Para que os hagáis una idea, ChatGPT fue costosísimo de entrenar. Se habla, por ejemplo, en la Wikipedia que entrenar ChatGPT pudo costar el equivalente de un hogar europeo de unos 2.000 hogares aproximadamente de clase media, el gasto de todo el mes de enero. Eso es todo el gasto energético que conlleva entrenar estos modelos de lenguaje, ¿no? Y en lo que se está trabajando ahora en medicina, pero en otros dominios, es utilizar distintos tipos de información, textos, imágenes, sonido, para generar un gran modelo de lenguaje que es lo que se llama modelo fundacional, y luego lo vamos a ajustar a una tarea en concreto, sea una traducción automática, un sistema de pregunta-respuesta o simplificar textos, que es de lo que vamos a hablar ahora en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de entrar un poco en todo esto, también tenemos que ver la parte lingüística, y es que la simplificación automática de textos se tiene que realizar en distintos niveles lingüísticos. Podemos abordarlo a un nivel de léxico, del vocabulario, es decir, si trabajamos en medicina, pero también en cualquier otro dominio, sea el financiero o el de la ingeniería, existe una serie de términos que designan conceptos y que para una persona no especializada tiene que comprender y necesita a lo mejor una explicación o una simplificación en un registro, digamos, no especializado. ¿Cómo se realiza esta simplificación de nivel léxico? Pues pueden identificarse las palabras complejas primero. A continuación se pueden generar unos sustitutos, pues por ejemplo, si tenemos abdomen, pues sustitutos pueden ser vientre, barriga o tripa. Estos dos últimos son de registro coloquial, ¿no? Y esos sustitutos luego podríamos seleccionarlos para la tarea con una métrica, un tipo de ranking, ¿de acuerdo? Para esto pues se utilizan vocabularios equivalentes entre términos técnicos y simplificados. Se pueden utilizar algunos otros métodos que habréis escuchado, como los word embeddings, algoritmos de ranking o incluso información morfológica, puesto que en medicina pues, se utilizan mucho la composición entre prefijos o sufijos de origen grecolatino, y una palabra como miocardio pues, en realidad significa mio músculo y cardio corazón, con lo cual miocardio designa el músculo cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la simplificación también se debe realizar a un nivel sintáctico y discursivo, porque existen construcciones que son complejas por la longitud de las frases, porque hay excesivas digresiones o subordinación, porque hay doble negación que se puede presentar ambigüedad. La voz pasiva se suele recomendar cambiar a activa, y construcciones de anáfora con referencias ambiguas, ¿no? Para esto lo que se suele utilizar son métodos basados en el análisis morfosintáctico y en patrones de simplificación. Bueno, entonces, una vez contado esto, voy a exponer un poco lo que estamos abordando en el proyecto Claramed, que es un proyecto coordinado con la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de Madrid, quienes trabajan en otros dominios, pero los métodos que he contado hasta ahora son los mismos, es decir, que luego lo que cambia es la terminología. Y en el proyecto lo que realizamos es aplicar el procesamiento del lenguaje para simplificar textos y, como decía, no pretendemos reemplazar al profesional, sino asistirle. Entonces, estamos trabajando con textos que proceden de los anuncios de ensayos clínicos,
que se publican en el Registro Europeo de Ensayos Clínicos y suelen tener un título original y un título simplificado que suele estar orientado a los pacientes. Lo que ocurre es que hemos encontrado que en los títulos ya simplificados originales, pues tienen problemas en muchas siglas, incluso terminología que un paciente no comprende. Entonces, orientamos el proyecto a mejorar la comprensión de ese tipo de textos hacia un tipo de paciente medio, un lector sin conocimientos médicos que comprenda los contenidos y evitar en la medida de lo posible los bulos de la información médica y que, por otra parte, como decían ayer los compañeros Rubén y Cristina, que la comunicación en lenguaje claro al final es empatía. Entonces, un paciente que puede leer un texto y lo comprende puede empatizar mejor para si puede prestarse un ensayo clínico o si comprende mejor su diagnóstico y comprende mejor sus textos, pues sus diagnósticos, perdón, pues no va a caer en la tentación de consultar a un chat GPT que le puede devolver una respuesta que no es correcta. Bueno, como decía, este tipo de textos presentan estas versiones en registro técnico y simplificado y hemos utilizado estas versiones para preparar un corpus de datos. Un corpus es una colección de textos y hemos recogido esos tipos de textos de los ensayos clínicos junto a otro tipo de textos como, por ejemplo, los folletos técnicos de los medicamentos y las fichas técnicas que se orientan a los profesionales. Páginas web del Instituto Nacional del Cáncer orientadas tanto a profesionales como a pacientes, y esos textos forman un corpus comparable, es decir, los contenidos versan sobre los mismos temas, pero los textos versan sobre los mismos contenidos, pero no siempre tienen la misma longitud o no se puede hacer un emparejamiento exacto entre la frase técnica y simplificada. Y para ello hemos realizado un procesamiento posterior ayudado por expertos médicos, lingüistas, que nos han ayudado a extraer un conjunto de frases de 3.800 frases paralelas, que está disponible en Digital CSIC, lo podéis utilizar para cualquiera de vuestros trabajos y bueno, pues si nos citáis incluso, pues estupendo. A estas frases hemos añadido una versión nueva de 1.200 nuevas frases simplificadas a mano con criterios de simplificación, también extraídas de estos anuncios de ensayos clínicos, y nos enfocamos sobre todo en la simplificación sintáctica. Entonces, un ejemplo, aunque luego lo va a contar mejor Ana Rosa, pues tenéis aquí una frase como: no serán excluidos los pacientes que únicamente están en tratamiento de mantenimiento con dosis de corticoides, ¿no? Pues la simplificación trata de dividir esa frase en dos para que no sea tan extensa. Y, por ejemplo, una doble negación, como no serán excluidos, indicarlo en la forma positiva, ¿no? Pues se permitirá a los pacientes que bla, bla, bla. Bueno, otra línea de trabajo es desarrollar un léxico médico de equivalentes técnicos y simplificados, de manera que lo podamos usar para mejorar la comprensión de los tecnicismos. Entonces, una palabra como asintomático que pueda simplificarse a sin síntomas, o, por ejemplo, apirético, que se simplifique a sin fiebre. Utilizamos un tesauro médico al que asignamos un código, que eso, bueno, es una cuestión más de informática médica que no viene al caso, y actualmente tenemos este vocabulario con más de 12.000 formas variantes. Y bueno, pues podemos tener términos que se usan para simplificar por un sinónimo, es decir, reemplazarlo. Por ejemplo, si encontramos, pueden aparecer cuadros de arritmia, pues sustituimos arritmia por aumento del ritmo del corazón. Pero hay términos que no se pueden siempre reemplazar, porque, por ejemplo, clomipramina es un nombre de un fármaco que no podemos reemplazar por un sinónimo como tal. Y buscamos, en este caso, concatenar una explicación, una paráfrasis para que quede más claro, ¿no? Pues, por ejemplo, indicar medicamento para tratar la depresión. ¿De acuerdo? Bueno, la versión, o sea, la etapa posterior es utilizar estos métodos basados en léxico con los que utilizan los métodos basados en redes neuronales, en deep learning, y esas simplificaciones están en fase de evaluación por personas que no son médicos en cuanto a los aspectos de gramaticalidad y fluidez,
de adecuación del significado y simplificación. ¿Por qué? Porque una cuestión es lo que obtenemos cuantitativamente con un método neuronal que puede obtener, o combinando un método neuronal con un método léxico y obtener un resultado, pero tenemos luego que ver por un humano si ese resultado es correcto. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy importante con los grandes modelos de lenguaje, con estos métodos neuronales, es que se producen lo que se llama alucinaciones, es decir, que un significado que no existía en una versión técnica, en la versión simplificada, pues puede ser errónea. Esta frase está extraída de nuestros experimentos, disección radical de ganglios linfáticos, es la original, y la frase simplificada por el algoritmo es errónea porque dice: a veces se administran ganglios linfáticos a través de la piel, lo cual es erróneo. Y en cambio, en otros casos, el algoritmo sí ha utilizado buena simplificación, aunque queden siempre cosas por explicar, ¿no? Sería la segunda frase que dice disección radical de ganglios linfáticos y dice extirpación de todos los ganglios linfáticos de una zona del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la evaluación humana. Para eso están los lingüistas, los documentalistas, es decir, todos estos métodos, evidentemente, están quitando trabajo o ciertas tareas, pero también están dando otras tareas distintas, que es sobre todo la validación humana. Y es la posición que luego va a detallar Ana Rosa, que es la de la evaluación, tanto de si la simplificación es correcta, si la frase es fluida y correcta en cuanto a su comprensión gramatical, si la coherencia o la semántica de la frase es adecuada, es correcta, si la simplificación es idónea, y todo esto lo tenemos que hacer nosotros, los humanos, porque las máquinas no son capaces de hacerlo. Por último, todos estos recursos se integran en un sistema de ayuda a la comprensión de textos médicos, resultado del proyecto, que, bueno, luego si tengo tiempo os puedo enseñar, pero veis en pantalla un poco lo que pretendemos: introducir un texto médico y en ese texto detectar esas palabras complejas y mostrar una ayuda en aquellas palabras complejas. Pues, por ejemplo, QD significa una vez al día, ¿no? Es una abreviatura de un latinismo. Pues mostrar esa palabra compleja para un usuario no experto, ¿de acuerdo? Es ahí un poco donde se va a integrar todo ese vocabulario médico y todo el conocimiento que estamos adquiriendo en el proyecto. Entonces, bueno, ya simplemente iré concluyendo. Tenemos por supuesto, estamos abiertos a colaboraciones. Si alguno de vosotros está interesado, pues podéis contactarnos en el formulario y nos pondremos en contacto con vosotros. Y me gustaría simplemente concluir estos últimos minutos, antes de dar paso a Ana Rosa, con algunos desafíos que se plantean. Y es que estos trabajos son interdisciplinares, como veis. Una persona sola, un lingüista o un ingeniero, no puede abordar todas estas tareas porque se necesita corrección lingüística, corrección de la factualidad, es decir, que haya expertos, asesores médicos, profesionales sanitarios que nos digan: no, es que esto no significa exactamente lo que ha dicho el predicho el modelo de lenguaje, ¿de acuerdo? Y en español, bueno, tenemos escasez de recursos comparado con el inglés, no lo puedo dejar de decir. Entonces, en eso estamos diferentes grupos de la comunidad del procesamiento del lenguaje trabajando para sacar adelante recursos como los que aquí exponemos, ¿no? Aún así, como habéis visto, esta tecnología tiene sus límites. Recomiendo un libro que se llama El mito de la inteligencia artificial, en el cual se comentan algunas de estas cuestiones, pues que estos modelos de lenguaje aún tienen problemas con la correferencia, por ejemplo. Esto puede referirse en un texto a una entidad como infarto, pero un modelo de lenguaje quizá no sabe bien a qué se refiere el pronombre, ¿no? Y todo lo que es el uso creativo del lenguaje, como la ironía, la metáfora, todavía no está bien resuelto, ¿de acuerdo? ¿Son tan buenos los grandes modelos de lenguaje? Bueno, nos pueden asustar. Por ejemplo, de este hilo de Twitter en el que una persona copió un diagnóstico de un informe médico, decía: a mi padre le han dado de alta de urgencias, pero no entiende este informe, ¿me lo puedes explicar? Y ChatGPT pues se lo simplificó a estas frases, ¿no? Pero aún así había una terminología que no siempre se comprende, porque dice: se llevó a cabo una hernioplastia inguinal. Bueno, pues hernioplastia inguinal nos tendrían que explicar, simplificar, pues es una
operación de una hernia en la ingle, ¿no? Y estos modelos como ChatGPT todavía no tienen los datos actualizados a día de hoy, no contienen la evidencia más reciente. Y, por supuesto, como habéis visto, tienen muchos problemas de alucinaciones, información falsa e incorrecta que es necesario verificar por profesionales y por correctores. O sea que nos van a seguir dando trabajo, ¿no? Cuando trabajamos en medicina, pues hay implicaciones éticas, por supuesto. Nosotros trabajamos con textos que no son de hospitales, son textos públicos, pero bueno, es necesario establecer una serie de protocolos de privacidad si se trabaja en ese ámbito. Y muchas veces este tipo de avances pues crean miedo por las capacidades, las limitaciones, o se crean altas expectativas, pero evidentemente tiene sus fallos, ¿no? Es importante también considerar que esos datos masivos entrenados con... los algoritmos se han entrenado con datos masivos, pero incluyen sesgos en los datos, ¿no? Es necesario... pues sesgos quiere decir estereotipos, formas de creencias mayoritarias que no siempre son lo que existe en la sociedad. Y, por supuesto, los datos, cuanto más equilibrados sean, de hombres y mujeres, de rangos de edad, pues es mucho mejor para que el algoritmo haga su predicción, ¿no? Una cosa que mejorar, pues que los sistemas de aprendizaje automático, y en concreto el Deep Learning, que es un subtipo de aprendizaje automático, del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, quiero decir, es un subtipo de aprendizaje automático. Pues actualmente son cajas negras y necesitan mejorar la explicabilidad y la transparencia de los resultados para ganarse la confianza tanto de los profesionales sanitarios como de los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿con qué nos podemos quedar? Un poco en resumen, pues estas aplicaciones, algoritmos, métodos pueden ayudar, como habéis visto, a simplificar automáticamente los textos médicos, y lo que hay que hacer es aplicarlo en todos los niveles, tanto el léxico como el sintáctico, el pragmático discursivo. Y como habéis visto, hay diferentes métodos, los basados en el léxico, en gramáticas y en reglas, en patrones, en aprendizaje automático, en modelos de lenguaje, pero todos ellos necesitan una evaluación humana por profesionales y expertos del dominio para tener un control de calidad de las predicciones de los sistemas. Y, bueno, pues sobre todo estoy hablando un poco ahora de los grandes modelos de lenguaje, que es lo que ahora se está utilizando, ¿no? Y para todo ello necesitamos recursos lingüísticos de calidad. O sea que vamos a tener todavía trabajo que realizar, tanto de evaluación como de creación de recursos. Y, bueno, pues si acaso ya lo dejo aquí y en las preguntas podemos comentar cualquier cuestión. Voy a dar paso a Ana Rosa, que os va a dar una perspectiva mucho más aplicada y práctica de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, Antonio, ¿me puedes poner la presentación? Gracias. Mientras tanto, aprovecho para dar las gracias a Calamo Ikran y a Antonio Martín, al director y editor de la revista Archiletras, a Arsenio Escolar, por supuesto a mi amiga Isabel Espuelas, también a la Universidad de La Rioja y a Fundación Rioja Salud, que gracias a ellos puedo estar realizando estas investigaciones, y sobre todo a Leonardo Campillos, que aprovecho aquí para darle las gracias por dejarme trabajar con él y colaborar. Hace 2 años que nos conocimos y, bueno, le pedí por favor que me dejara trabajar con él y, bueno, pues encantadísima, porque no solamente he trabajado con una de las personas que más conoce la lingüística computacional en el ámbito de la medicina, sino que he aprendido muchísimo gracias a él. El contenido de mi presentación se va a centrar en la figura del papel del lingüista. Voy a dar unas breves pautas de cuáles son las tareas que el lingüista tiene que trabajar y luego me centraré sobre todo en las tareas que yo he realizado como lingüista a la hora de abordar estos criterios que nos han llevado a cabo la simplificación de los textos. Revisión del corpus, limpieza de textos, análisis de las frases modelo de equivalencias, de las que Leonardo ya ha hablado anteriormente, compilación de lexicones y alineación de términos, que también hemos visto algunos, revisión de siglas y abreviaturas, medición de resultados y, bueno, ha pasado la página, pero bueno, al final quedaba únicamente simplificación sintáctica y creación de guías de criterios de simplificación.
En esta diapositiva, como podéis ver, bueno, no estamos cerca, pero si os preguntaría ahora cualquiera qué es lo que dice esto, pues es un galimatías en el que resulta muy complicado entender qué es lo que nos están diciendo. Y es algo real, es un informe extraído de la realidad. Paciente varón que acude por accidente de tráfico, creo que significa esto, tampoco lo sé seguro, y presenta herida inciso contusa, que también podría ser hemorragia intracraneal o podría ser hipertensión intracraneal, en hipocondrio izquierdo de 7 centímetros, consciente, colaborador y orientado. Dolor en el cuello y a la palpación en miembro superior derecho. Se procede a anestesia locorregional y sutura, tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, rayos y remisión al centro de atención primaria o a consultas externas. Diagnóstico, síndrome, no lo tengo muy claro, de lesión cutánea, no lo sé, no lo he encontrado realmente. De nuevo, herida inciso contusa en hipocondrio izquierdo y dolor en miembro del superior derecho. Y como pongo, ole que sí. ¿Qué ocurre con un texto de este tipo? Pues que ni lo entiende el paciente, ni muy probablemente lo llegue a entender tampoco el profesional de la sanidad que trabaja con una disciplina diferente. Por ejemplo, si un traumatólogo analiza este texto, podría entender quizá herida inciso contusa, pero en cambio, si es un neurólogo, pues a lo mejor entiende mejor hemorragia intracraneal. Es decir, la dificultad en la comunicación no solamente profesional-paciente, sino también entre médicos de distintas especialidades, y no olvidemos que hay muchas profesiones dentro de la medicina en las que cada una de ellas tiene su contexto propio, por ejemplo, un fisioterapeuta, un administrativo, el codificador que tiene que codificar los diagnósticos, que para cada médico pues, puede utilizar una forma de expresión diferente, o incluso un juez que a la hora de juzgar algún caso concreto de medicina, pues tiene que comprender precisamente lo que el informe médico le dice. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues que cuando yo he comprobado que la dificultad que hay dentro de la comunicación médica, intenté aprender de la lingüística computacional para poder extraer herramientas que hicieran más sencilla esa comunicación médica. Y como Leonardo ha dicho, tiene que ser siempre en un equipo multidisciplinar. Como lingüista sola no podría hacer nada si no estuviera trabajando codo con matemáticos, expertos en computación, médicos, enfermeros, etcétera. Bueno, Antonio, no sé si pasa la diapositiva, ¿la pasas tú, la paso yo? Sí, vale. Vemos en la diapositiva, vamos a analizar cuál es el papel precisamente de ese lingüista. Por un lado, el lingüista es el que se encarga de realizar el análisis lingüístico, es decir, la interpretación y el análisis de los resultados. Tenemos unos corpus textuales que hay que limpiar, hay que anotarlos, hay que extraer toda la información más importante, porque cuanto mejor sea la revisión del texto, mejor van a ser los resultados que obtendremos. También el lingüista puede ayudar al matemático al desarrollo de modelos lingüísticos. Por otro lado, se encargaría de la anotación de los datos. En el preprocesado del texto hay tres sistemas de anotación diferentes que podrían ser, por un lado, la tokenización, que consiste en la separación no de palabras, sino de segmentos, de unidades terminológicas, como se define muchas veces. Las unidades terminológicas no tienen por qué coincidir con una palabra, sino, por ejemplo, anatomía patológica es un término. Entonces está formado por 2 enegramas, que nosotros llamamos enegramas, pero la tokenización ahí considera como que hay solamente un token. Por otro lado, el lingüista también se encargaría de la lematización, que es extraer las raíces de la palabra, e incluso del etiquetado gramatical, bueno, incluso no, sobre todo del etiquetado gramatical y sintáctico de las palabras. Todo esto nos sirve para poder procesar los textos.
El lingüista también es el encargado de crear recursos lingüísticos, como por ejemplo los diccionarios especializados, los glosarios, bases de datos, etcétera, que es con lo que luego se puede trabajar. También el diseño de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, siempre guiados por medio del desarrollo de reglas gramaticales y sintácticas de procesamiento del lenguaje natural. Sería el encargado de la evaluación de sistemas de procesamiento del lenguaje natural junto con el matemático o computacional, el informático, principalmente porque esa evaluación de los modelos de aprendizaje nos determinará el rendimiento de las tareas que estemos realizando, de las tareas específicas con las que estemos trabajando. Por otro lado, trabajará el lingüista en investigación en lingüística computacional. Por ejemplo, se evaluarán, estoy hablando de trabajos de investigación como el análisis de sentimientos, el análisis de emociones, etcétera. Por ejemplo, analizar las opiniones de una red social, etcétera. También se encargaría de la resolución de ambigüedades lingüísticas de un dominio. Por ejemplo, en el dominio de la medicina puede haber unos problemas muy diferentes que si estamos tratando en otro tipo de dominio. Y el conocimiento de esa comunicación y ese tipo de lenguaje lo tiene precisamente el lingüista. También se encargará de la revisión de la corrección lingüística. Como ha dicho Leonardo anteriormente, los modelos de lenguaje pueden generar errores, pueden generar incoherencias o respuestas incorrectas, como ha ocurrido con ChatGPT, por ejemplo. Y, por último, de la revisión de la veracidad de los contenidos, es decir, de que no haya sesgos, como nos ha explicado antes Leonardo. Por ejemplo, hay una línea últimamente, de un tiempo a esta parte, sobre todo con el coronavirus, relacionada con las fake news, las noticias falsas. Entonces, pues el lingüista será el que se encargue de comprobar que esto no sucede. Entramos en la primera tarea a la que tuve que hacer frente. El corpus con el que trabajamos, ya nos lo ha explicado Leonardo, sería, por un lado, el CIMA, que serían 10.211 pares de prospectos médicos y fichas técnicas de medicamentos, procedentes todas ellas del Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española del Medicamento. También hemos trabajado, como ha dicho Leo, con resúmenes de información sobre el cáncer procedentes del Instituto Nacional del Cáncer. 201 pares, que será en los que ahora os explique la limpieza que hemos realizado. Revisiones sistemáticas de la biblioteca Cochrane, que están en lengua española y en inglés. Son bases de datos con revisiones sistemáticas y con metaanálisis. Cada una de las revisiones presenta un texto completo y también un resumen en lenguaje simplificado y otro en lenguaje técnico. Y, por último, 5.797 pares de textos de protocolos de ensayos clínicos recogidos del Registro Europeo de Ensayos Clínicos. Os voy a enseñar principalmente la labor de limpieza que se realiza con el CIMA, con los resúmenes de información relacionada con el cáncer. En la pantalla podéis ver un ejemplo en el que tenemos la versión profesional y la versión simplificada. La versión simplificada, como veis, es mucho más corta, pero contiene la misma información. Lo que ocurre que en la versión profesional aparecen muchos más tecnicismos y la información es mucho más amplia y específica del ámbito en el que nos movemos. Por lo tanto, dos versiones, una para profesionales y otra para pacientes. Lo que hicimos fue toda esa información pasarla a TXT y, como he dicho antes, fueron 201 textos extraídos del CIMA y he estructurado los temas principales que componen los 201 textos, pues como veis, tipos de cáncer, síndromes, síntomas, terapias oncológicas, sustancias farmacológicas, prevención, cuidados paliativos, tratamientos y detección de esas enfermedades. Para la revisión y la limpieza de los textos, tiene que quedar muy claro que es un proceso muy importante, porque cuanto mejor sea
la limpieza del texto, mejor va a ser la calidad de ese procesado y de los datos que obtengamos. Es decir, hay que poner mucho interés en que esa revisión y limpieza sea todo lo correcta posible. Como he dicho, lo hemos realizado sobre 201 textos, casi 200 millones de palabras y más de 34.000 pares de textos. Para esa limpieza lo que hemos hecho ha sido limpiar eliminando ruido. Por ejemplo, eliminamos las páginas web, las URLs, tablas, etcétera. Por otro lado, también borramos información que no es relevante, pues por ejemplo el encabezado. En los dos tipos en las dos versiones, al principio viene el nombre de la palabra sobre el término sobre el que se va a dar la información y la versión si es para profesionales o para pacientes. Eso es una información que no es relevante, con lo cual la eliminamos. También aparece un índice inicial que luego se va repitiendo a lo largo del texto, que tampoco tiene ningún sentido para nuestra investigación. Eliminamos también la información que está repetida, por ejemplo, la bibliografía. Es tan sencillo como darle al buscador, poner bibliografía y eliminas todo lo que viene detrás. Asimismo, eliminamos información que llamamos información gris, por ejemplo, los símbolos, que no nos aportan ninguna información y nos sirven a la hora de procesar el texto. A veces usamos las reglas de procesamiento del lenguaje natural, como habéis visto, pues a la hora de eliminar corchetes o cuando queremos quitar espacios interlineales o espacios entre los párrafos. Una vez que hemos hecho la limpieza del corpus, la siguiente tarea a la que tuve que acometer fue, una vez que habíamos extraído las frases con las equivalencias entre una frase, habíamos alineado una frase técnica con una frase simplificada y utilizando el corpus del que ya hemos hablado, y lo que hicimos fue una evaluación. Bueno, cada uno de nosotros, tanto Leo como yo, analizamos cada una de esas frases, viendo las que creíamos que eran correctas, las que considerábamos que eran paralelas o si nos daban algún tipo de problema, y evaluamos ese acuerdo entre nosotros dos, entre la pareja de anotadores, y el grado de acuerdo al que llegamos fue un valor kappa de 0,824, que es un valor absoluto bastante alto. Después de hacer estas revisiones, lo que hacíamos era reuniones de consenso para intentar llegar a acuerdos sobre determinados problemas que nos íbamos encontrando. El objetivo final, a la larga, era aplicar diferentes métodos de simplificación para evaluar cuál de esos métodos es el que funciona mejor. Cuando teníamos alguna duda sobre algunas, o para solventar todas esas dudas, las fuentes que utilizábamos eran las que ahí dejo reflejadas: Cosnautas, la revista Panacea, Medline, el diccionario de la Real Academia de Medicina, descriptores de ciencias de la salud, o diferentes diccionarios de medicina, como el diccionario de la Universidad de Salamanca, el diccionario de la Universidad de Navarra, etcétera. Pero también el Google Scholar y Google Trends para ver la frecuencia de uso de determinados términos, y si nuestras dudas seguían sin solventarse, lo consultábamos con especialistas. En estos paralelismos, las características que hemos descubierto, de las que Leo ya ha hablado un poco por encima, ha sido que, por regla general, aumentaba la longitud de las frases en la versión simplificada. Si os fijáis, en la versión técnica dice linfoma folicular recidivante, resistente. La versión simplificada lo presenta como una definición. El linfoma folicular es un cáncer que afecta a los glóbulos blancos llamados linfocitos. El término recaído refractaria indica una enfermedad que vuelve a crecer o no responde al tratamiento. Fijaos que de una frase técnica ha dado lugar a dos frases simplificadas, que esto podía ocurrirnos a veces. Los sistemas que se utilizan y que hemos estudiado a la hora de simplificar, pues han sido, por ejemplo, en este caso es una definición, pero también se utiliza el paréntesis, por ejemplo, obstrucción congénita del colon y entre paréntesis el término técnico, enfermedad de IRMSUR. O la paráfrasis, como ha comentado también Leo, hipersensibilidad por si es alérgico, también los tecnicismos propiamente.
Miorrelajantes es un tecnicismo que en la forma simplificada pasa a ser relajante muscular. También se producen otras transformaciones como eliminar determinados términos que no tienen ningún peso, administrada a dosis más altas. Con que digamos a dosis más altas ya se entiende. O traducción de los términos extranjeros, de los extranjerismos, como por ejemplo lo que veis ahí, en el caso de tinea cruda. Los criterios de simplificación los voy a mencionar un poco rápidamente, pero bueno, para que veáis, se usan pares de frases aunque incluyan información redundante. Fijaos que en la frase técnica dice dolor posoperatorio tras cirugía, es redundante. En la frase simplificada se elimina la redundancia, dolor tras cirugía abdominal. No se usan frases simplificadas que contengan acrónimos sin desarrollar, como en este caso, cáncer colorectal. En cambio, en la simplificada dice el CCR. Bueno, pues eso sería una frase que no nos sirve a nosotros porque no está desarrollada, desambiguada la sigla. El significado de una frase simplificada puede aparecer completamente incluido dentro del equivalente técnico, pues enfermedades renales con afectación glomerular primaria, y menciona todas ellas, pero a nosotros no nos interesa conocer todas ellas, sino que nombramos la genérica a la hora de simplificarlo. No se usan frases simplificadas que supongan pérdida de información y tampoco no se alinean frases que solo varían en la puntuación de las palabras. Menciono estos criterios de una manera rápida porque han quedado publicados en un artículo que os enumero más adelante. Por ejemplo, no se menciona el nombre comercial del fármaco en la versión técnica. Tampoco se presentan aquellas frases en las que para la versión técnica hay posibilidad frente a la afirmación de la forma simplificada. Con incorrecciones o información contradictoria. Por ejemplo, diabetes mellitus frente a altos niveles de azúcar. Es algo contradictorio. Tampoco incluimos frases en las que sobra información, ni que aparece información diferente. Tampoco, en muchos casos lo que comprobamos es que la versión simplificada ofrece frases excesivamente largas y necesita una simplificación sintáctica de esas frases, o que no se explica el tecnicismo. También encontramos construcciones incorrectas. Y en el caso de los ensayos clínicos, que los hemos analizado desde un punto de vista sintáctico, nos hemos preguntado si convendría a la hora de simplificar mantener las características del ensayo clínico, como por ejemplo en este caso, ensayo clínico aleatorizado con 2 grupos paralelos, doble ciego. Al paciente realmente no interesa en modo alguno el conocer el tipo de ensayo. Entonces, consideramos que si la simplificación es una simplificación para el paciente, sería suficiente con decir ensayo para investigar, sí, administrar. En cambio, si el ensayo es, por ejemplo, para otro compañero que sí que precisa conocer las características de ese ensayo, pues habría que mantenerlo, porque no cabe duda que la simplificación tiene que ser diferente, como he mencionado anteriormente, si es orientada al paciente o si se orienta a otro tipo de interlocutor. Después de analizar... Perdona, no quiero ser malo, pero salgo para decir, os quedan 5 minutos para que entren las preguntas también, ¿vale? A ver si hay tiempo. Yo veo por mí que vamos, estoy enganchado, así que bueno, sigue. Voy a pasar muy rápidas las tareas siguientes porque Leo las ha mencionado bastante bien. Lo único que sí que quiero hacer hincapié en que nosotros hicimos una evaluación cuantitativa de todas estas frases y utilizamos la escala INFLES para comprobar si realmente había un nivel de legibilidad suficiente y comprobamos que efectivamente no lo había. Por ejemplo, para 10 frases que analizamos, había 3 de ellas en las que decía que hay más legibilidad en los textos técnicos que en los simplificados, cosa que es imposible.
conclusión a la que llegamos, coincidiendo con Rosa Estopá en un artículo que publicó sobre esto mismo, sobre el análisis en Inflex, es que los mecanismos de evaluación de la legibilidad de los textos de nivel medio no dan el mismo resultado que en los textos de especialidad. Es decir, para los textos de especialidad tendríamos que analizar qué tipos de mediciones se pueden llevar a cabo y, si no existen unas mediciones, confeccionarlas nosotros. Del alineamiento de términos paso de manera muy rápida porque Leo ya ha hablado de él. Lo que hicimos fue alinear términos técnicos y simplificados. Ya veis en el ejemplo que tenemos el QI, que es el identificador, por así decir, que une los términos que son del mismo significado, y lo que hemos hecho es unificarlos con un mismo término simplificado. Nos hemos encontrado problemas sobre todo a la hora de modificar géneros y números, pues porque, por ejemplo, en ADN es no codificante, el plural no codificantes, tenemos un sustantivo con un adjetivo que a la hora de modificar su género, su número, en este caso el número, no podemos hacerlo de la misma manera porque son dos sustantivos. O el plural de acroasfisias, que está en plural, y su forma simplificada de dos muertos, pero acroasfisia en singular tendría un simplificado que iría en plural. También hemos tenido problemas con los dialectalismos, por ejemplo, aire y chiflón, hemos localizado bastantes dialectalismos, o con los verbos, a la hora de extraer verbos, por ejemplo, en amamantados, su forma simplificada, amamantar, dar leche, ¿vale? Pero en amamantados, dados leche, no tiene sentido en castellano. Esa misma alineación la hemos realizado con las abreviaturas y con los acrónimos, y lo que hemos hecho ha sido, para un mismo QI, poner la forma, la sigla y su forma desambiguada. Por ejemplo, DAB, dolor abdominal. En este caso, hemos comprobado que había abundante polisemia, abundante sinonimia, y que en algunos casos podíamos encontrarnos con la misma QI, pero el mismo identificador de enfermedad, por ejemplo, pero con diferentes siglas y diferentes formas desambiguadas. Los criterios, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, los menciono un poco por encima. Sobre todo hemos tenido problemas a la hora de desambiguar aquellas siglas que tenían su forma en sustantivo y en adjetivo, por ejemplo, en antigénico y en antígeno, y lo que hemos hecho ha sido movernos por criterios de frecuencia, o sea, la más frecuente, o en casos en los que la frecuencia era muy similar, íbamos a las fuentes y comprobábamos lo que las fuentes decían. Por ejemplo, los casos de abajo, en EA, enfermedad autoinmune o enfermedad autoinmunitaria. Bueno, pues como Cosnautas considera que la forma es enfermedad autoinmunitaria, pues nosotros hemos preferido autoinmunitaria. Dificultad especial, cuando la sigla es larga, pues para buscar la forma desambiguada de estas siglas es muy complicado. Los extranjerismos, hay muchas siglas que proceden en la medicina, que proceden del inglés. Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner la sigla en inglés, su forma desambiguada, pero entre paréntesis la correspondiente a las formas en inglés. ADL, actividad de la vida diaria, pero A, activity of daily, de living. En algunos casos era muy complicado porque la propia sintaxis del español dificultaba las tareas a la hora de interpretar esas siglas. Hemos tenido dificultades en algunas, como flúter atrial, por ejemplo, que a pesar de que lo hemos desambiguado como aleteo auricular, es mucho más frecuente utilizar flúter auricular, con lo cual tenemos dudas de si mantener una u otra. Y por último, tendríamos los problemas de simplificación sintáctica. Aquí tenemos el identificador del texto, la forma que nosotros nos encontramos, lo hemos realizado el estudio con los ensayos clínicos. Tenemos el ensayo clínico tal cual. Esta tercera columna sería la simplificación sintáctica y la cuarta columna la simplificación léxica. Como veis, lo que hemos hecho ha sido partir la oración, separarla con una de más,
y cambiar hasta la realización por hasta que se realice con criterios sintácticos. Y por último, ecografía transvaginal la hemos modificado por ecografía de vagina y histerectomía hemos explicado lo que es operación para extirpar el útero. Como Leo ha dicho, tenemos problemas con la doble negación, nos hemos encontrado con referencias de ambigüedad, hay veces que hay que aludir a términos anteriores, otros problemas han sido preposiciones incorrectas. Bueno, voy muy rápida porque estos criterios van a dar lugar a una guía de criterios de simplificación de la sintaxis que hemos confeccionado entre Leo, ya lo diré, una compañera de la Universidad Autónoma y yo, Bartolomé, no recuerdo el nombre ahora mismo, sí que estamos bien. Y simplemente, pues bueno, las enumero, las podéis ver ahí. Los criterios de simplificación principales han sido el paso de nombre a verbo, el paso de pasiva activa, como ha dicho Leo, otras nominalizaciones, las locuciones y paráfrasis que pasábamos a términos más cortos. Por ejemplo, pasamos a juicio de por según, a criterio de según también, etcétera. Recapitulando, ponemos especial cuidado en la limpieza y revisión del corpus con el que trabajamos. Tenemos que tener conocimiento de expresiones regulares que faciliten dicha revisión. Hay que hacer un análisis exhaustivo de los contenidos léxicos y para eso debemos de tener en cuenta las fuentes. Debemos hacer un estudio de los textos con el fin de extraer los criterios que fundamenten esta simplificación. El trabajo tiene que ser multidisciplinar, como hemos dicho, tener en cuenta el ámbito contextual en el que nos movemos y no olvidar nunca que la finalidad de los trabajos en lingüística computacional es ofrecer herramientas y recursos que hagan la vida más fácil, no quitarle el trabajo a nadie. Y acabo con un poco lo que hemos comido hasta ahora. El que sepa lo que significa lo que he puesto, pues quizá por el contexto se puede saber, pero realmente es gracias por su atención. Y con esto termino. Bueno, mil gracias. Aquí también está Leonardo. Mil gracias, de verdad. Yo es que la primera duda que tengo yo, más que nada es personal, es decir, yo por qué no me he metido a estudiar esto hace muchos años, ¿no? Porque es apasionante. Y desde luego nos ha quedado claro, primero, el trabajo tan excepcional que estáis haciendo, las herramientas con las que contamos, hasta dónde se puede llegar, el beneficio que aporta, desde luego. Y luego, pues eso, lo que estabas diciendo, que esto no significa que sea lo típico, ¿no? La inteligencia artificial va a quitar trabajo. No es que está creando un cúmulo de trabajo, porque cada uno de los puntos que estáis tratando se abre un montón de ramas, ¿no? O sea, es fascinante. Ahí pregunta, yo sé que nos queréis contar más cosas y yo seguiría, os juro que estaría 3 o 4 horas escuchando porque es apasionante lo que estamos aprendiendo. Pero vamos a intentar responder algunas preguntas si os parece. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Venga, vamos a ver. La primera era... Nos escribe desde Comunica Simple, no sé si están en Brasil. Nos decía, Leonardo, espera, voy a quitar esto de aquí en medio. A ver, Leonardo, ¿puedes explicar con más detalle lo que entiendes por recursos lingüísticos de calidad? Sí, bueno... y breve. Es muy breve, sí. Pues aquellos que están realizados por expertos del dominio, si se necesita trabajar en un dominio sanitario, pues contar con una asesoría médica, consultar fuentes de referencia y citar esas fuentes, es decir, en la red podemos recoger muchísimos recursos lingüísticos a partir de los datos existentes, pero no siempre los datos son de calidad fiable, porque puedo crear yo un blog de astrofísica sin saber astrofísica y crearme una historia. Entonces, es decir, recursos de calidad se entiende tanto la verificación humana de esos recursos como por expertos, incluidos los expertos en esa verificación, y luego lo que se suele hacer en la comunidad de procesamiento de lenguaje es, por ejemplo, el calcular el acuerdo entre anotadores. Hemos puesto el ejemplo de alinear frases, ¿no? Pues si hemos coincidido pares de lingüistas en si esas frases son simplificadas de manera correcta o no, se calcula un acuerdo entre anotadores. Entonces hay distintas métricas, está CAPA, está FLACE, etcétera, pero tanto la asesoría por expertos como la consulta de fuentes de referencia adecuadas, como el cálculo de acuerdo entre anotadores, serían, digamos, recursos para obtener recursos lingüísticos de calidad. No sé si he respondido bien a la pregunta.
Yo creo que sí, desde luego. Yo creo que sí que has respondido y bastante bien, desde luego. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta, quedan 2 preguntas, vamos a ir todo lo rápido que podamos. Nos dice Numa, he visto que se puede descargar el corpus. ¿Existe algún problema, algún programa o interfaz para simplificar textos o para explicar términos complejos como has mostrado? O de momento Sí, está cerrado. No sé, nada más adelante. el programa está en desarrollo, o sea, el corpus se puede descargar y esto se pondrá a disposición una vez que tengamos acabado el proyecto y de esa manera pues poder, evidentemente, que se pueda utilizar. O sea, como habéis visto, son trabajos muy costosos de realizar porque lleva tiempo la verificación de los contenidos, etcétera. Entonces, bueno, no sé. Está en desarrollo también la página web de Claramed. En la página web de Claramed, efectivamente, tenéis una lista de recursos y las frases que hemos simplificado las tenéis también en Digital CSIC y en los próximos meses estarán disponibles las últimas versiones y el prototipo es el resultado final del proyecto. Pero ahora mismo estamos desarrollándolo, sí. El año que viene posiblemente ya estará, sí. Bueno, hay una pregunta más, voy a meter una más, vamos a ver si podemos, porque hay varias preguntas que yo las voy a recoger para que las enviemos y se respondan, aunque sea a través de Twitter o a través de nuestras redes, ¿no? Nos pregunta Laia Vidal Sabanés, disculpa. ¿Nos podéis aclarar las fases de elaboración del glosario? Por ejemplo, las variantes más comprensibles, ¿las habéis extraído del glosario? ¿Los pares de términos han sido validados por especialistas? Sí, hemos partido primero de glosarios existentes en red y a partir de esos glosarios, bueno, por ejemplo, había un glosario de la Unión Europea que tenía ya como 20 años y lo hemos reutilizado y luego se comenta un poco, Laia nos comenta eso, si es la más comprensible o si es lo más frecuente. Bueno, evidentemente hay términos que por su frecuencia en el uso común, pues diabetes más o menos podemos comprender lo que es, o hipertensión, entonces hemos aplicado también métricas de frecuencia basadas en corpus y aquellos términos con una frecuencia muy alta no los hemos utilizado. Para descartar también términos que tienen mucha ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, también hay ambigüedades en cuanto a las abreviaturas, como comentaba Ana Rosa. Y luego esos pares de términos técnicos y simplificados están validados, pero evidentemente hay un proceso todavía en el que estamos trabajando de mejorar el léxico y validarlo en cuanto a las definiciones, si son correctas o no, porque esto es un proceso muy largo, costoso de realizar, ¿no? Nos llega una última pregunta desde Montevideo, desde Uruguay, de Margarita Cheveste, otra gran profesional del lenguaje claro. Y nos pregunta, pues, ¿cómo ha sido la respuesta a los profesionales de la salud? Que creo que ese tema es un punto clave, ¿no? Construir todo esto y decir, bueno, ¿y qué han dicho los profesionales de la salud? Yo creo que perdona, Leo, creo que hemos obtenido las dos respuestas. Por un lado, hay una minoría que está muy implicada en el proyecto y que les parece muy interesante, pero yo creo que todavía falta una concienciación del profesional sanitario para darse cuenta de que necesitan estas herramientas para poder trabajar y que el paciente les entienda, porque el mayor problema es que desde las propias universidades la asignatura de comunicación pasa un poco como de puntillas y todavía no hay la suficiente sensibilización en cuanto a lo que el paciente puede entender, lo que el compañero puede entender y de hecho se siguen haciendo informes médicos con los mismos errores que se hacían anteriormente, incluso incrementados, porque ahora con los nuevos programas de ordenador pues se cometen errores como copias-pegas que te ofrecen muchísimos más problemas. Sí, yo por apuntillar un poco lo que ha comentado Ana Rosa, el problema que tienen los profesionales de la salud es que están desbordados de trabajo, entonces contar con ellos es muy difícil. Todo lo que sea por nuestra parte, facilitar su trabajo en cuanto si permitimos que un sistema de procesamiento de lenguaje explique los términos que se puedan comprender y un profesional no tenga que dedicar mucho tiempo su consulta, explicar todo de manera detallada, pues eso puede ayudar. Otra cuestión es que nosotros también tenemos que decir, bueno, nosotros estas herramientas las hacemos para ayudar y automatizar tareas y evidentemente un profesional sanitario puede tener una cierta
suspicacia hacia, ¿qué están haciendo respecto a mi profesión, ¿no? Entonces, tenemos que hacer herramientas que sean de calidad, que tengan un resultado que genere confianza para que el profesional médico también pueda utilizarlo, ¿no? Entonces, es un poco ahí el reto que tenemos por las dos partes. Y ahora vender el producto, claro. Bueno, como os decía, hay más preguntas, yo las enviaré por correo para que se respondan, las responderemos a través de las redes, porque podríamos seguir y seguir y seguir, porque me colocamos una pregunta más y entran dos más, así que hay que parar en algún momento. Yo por mí seguiría encantado. De verdad, muchísimas gracias, ha sido un trabajo excepcional. Si esto es lo que hemos conseguido ahora, ¿qué pasará dentro de 5 años, dentro de 10 años? Porque nos acordemos de este momento y decir, anda, ¿os acordáis que estaba empezando, ¿no? Que ya nos parecía fascinante y vete a saber, a este ritmo que va, vamos, lo que nos vamos a encontrar va a ser, desde luego, alucinante. Y se está haciendo un gran servicio social. Yo creo que eso también nos estimula muchísimo a los lingüistas, que tenemos esa sensación que estamos apartados entre el polvo de los libros, ¿no? Esa idea tan ya viejuna de pensar en el mundo de las letras y ver que estamos haciendo algo, creo que realmente práctico, que le podemos devolver a la sociedad. Creo que es un trabajo fascinante. Muchísimas gracias por haberlo compartido hoy con nosotros. Creo que todos los que estamos asistiendo a Enclaro estamos apasionados, nos hemos quedado fascinados con lo que nos habéis contado hoy y con lo que va a pasar. Así que nada, muchísimas gracias por haber participado y habernos dedicado parte de vuestro tiempo para exponerlo, que creo que esa es una parte también esencial, contar a la sociedad lo que estáis haciendo y al resto de los que estamos aquí apasionados por el lenguaje, la lingüística computacional y el lenguaje claro. Es una charla muy, muy inspiradora. Nos habéis contado algo de verdad esencial. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias y estamos en contacto, entonces. Genial. Bueno, me queda ya únicamente despedirme. Mañana seguimos, mañana tercera jornada de Enclaro. Podréis seguir viendo los vídeos, los enviaremos, os lo contaremos y podréis volver a ver esta charla para deleitaros y saborearla mucho más, ¿no? Pero mañana tenemos algo muy interesante. Mañana viene Nuria Gómez Velar, que además de ser una doctora en correctología, la única doctora en correctología que conozco por la Universidad del Salvador de Buenos Aires, es el punto de atracción gravitacional del mundo de la corrección, pero también del mundo del lenguaje claro en Argentina. Hay algo que han hecho que es increíble, que tenemos que conocer. Cómo esa pasión por el cuidado del lenguaje, por conseguir el lenguaje claro, que el lenguaje claro sea una realidad, cómo se puede poner en práctica dentro de una institución como es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es grandecito. Y cómo conseguir que todo el lenguaje administrativo, por lo menos una parte, se consiga simplificar gracias también al procesamiento del lenguaje natural y una cabeza bien ordenada y estructurada como la de Nuria y su equipo, donde también está Valeria con ella. Mañana van a estar aquí y espero que vosotros también. Así que nada más, muchísimas gracias por seguirnos y mañana continuamos con Enclaro. Hasta mañana.